שלום לכם. Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. אנחנו ממשיכים את הסדרה Nosotros continuamos con nuestra serie pequeña que מדברת על habla acerca del corazón. דיברנו ביום הראשון Hablamos en el primer día משמר ליצור de ליבך que sobre toda cosa וראינו guardada, איך guarda tu פריס corazón. ופוחס Y יצאו להתפלל hablamos acerca del fariseo y el publicano que fueron a orar דיברנו על al כבודו של templo. זה Y el שהתגלה fariseo ושחרר era לו a quien el את corazón עצמו בצדקה le engañaba con justificaciones propias, מסתכל על האחרים ve a los demás de arriba abajo. זים בעיניו Y él piensa de que בגלל porque שהוא él ayuna y da diezmos דברים טובים שהוא y עושה porque no hace las cosas malas, que es צדיק בעיני justo עצמו ante sus ojos, y su corazón de hecho le engaña. משקר. Entonces vimos el publicano que ראינו את estaba הבוחש de lejos y no עומד se מאחור atrevía a levantar su mirada al cielo, עיניו לשמיים se והוא sentía indigno, הרגיש לגמרי se daba golpes en el corazón, רוח ליבו sabía que era pecador. מתוודה על חטאיו Y vimos ejemplos de personas ראינו así, דוגמאות של אנשים de que שיודעים שהם חוטאים se sienten no queridos por Dios, que no se pueden acercar a Dios. Y aquí שני estos הצדדים dos tipos son mentiras. אחד זה שהוא Em, מושלם ומשקר el לעצמו primero de que no está dispuesto a recibir corrección porque se cree לא justo מקבל את התיקון en sí mismo. Y por otro lado, el otro que no se quiere acercar a Dios ולא מעז להתקרב y que אליו pasó todos los límites. כי הוא מרגיש שהוא כל En כך estos dos casos, el corazón miente. זה שתי Y Dios הנתיבים quiere של que יהודה las personas sean salvas. Él hizo todo para abrir el camino de salvación. Hoy yo quiero hablar acerca de otro engaño que el corazón crea. Yo voy a empezar de nuevo en Jeremías 17, versículos del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto es un recordatorio de que nuestro corazón es engañoso. Y hoy veremos un tercer engaño de parte del corazón. Y esta vez encontramos esto en Salmos 14. Salmos 14, 1. Salmos 14, versículo 1. Este es un salmo de David, por supuesto. Al músico principal, salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. David nos da, bajo el Espíritu Santo, la realidad de las personas que dicen que no hay Dios. Y la palabra de Dios los describe como necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hoy hay muchas personas que no creen que existe Dios. Creen de que este mundo se creó en sí mismo y no le dan cuentas a Dios porque no creen que exista. Y solamente quien quiera ver puede ver la maravillosa naturaleza que tenemos alrededor. Todo está lleno de sabiduría, toda la química, la biología y todas estas profesiones y todo lo que tenemos alrededor nuestro. Pensar de que todo esto se creó en sí mismo, tantos mecanismos complejos y sistemas. Apenas estamos entendiendo cómo trabajan el sonar del delfín, los tipos de navegación del murciélago, de los pájaros y el idioma de comunicación de las hormigas, tantos sistemas, desde el más pequeño de las moléculas hasta los planetas y las galaxias. Y por supuesto también el cuerpo humano con toda su complejidad. Todo esto ya son pruebas de la existencia de Dios. Y por supuesto el libro de libros, la palabra de Dios escrita 3000 años desde Moisés y todas las profecías escritas allí que se han cumplido. Vemos de que Dios gobierna toda la historia en todo lo que ocurra. Cuando yo digo de que Él gobierna toda la historia, es que a pesar de que Dios le da a las personas
escoger entre el bien y el mal, y por supuesto Satanás está involucrado en esto, pero no quiero entrar en esto. Simplemente que hay pruebas si uno las quiere ver, y el que cree en él, pues Dios está en su corazón y tenemos relación con él. Pero dice aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, dice que no existe. Y cuando tiramos a Dios y decimos que no está, entonces todas las mediciones que Dios nos da en su palabra, desde los 10 mandamientos, todas estas cosas ya no son obligatorias. Lo que antes era llamado vergonzoso, hoy se puede ver al aire libre en los desfiles del orgullo gay, porque las personas han perdido su ancla moral. Entonces, ¿cuál es el resultado? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y el resultado es de que se corrompieron. El pecado, el crimen, todos los tipos de pecado y maldad que están en el mundo, que son infinitos, cada vez va engrandeciéndose más, porque esta generación ha tirado a Dios por sus espaldas. En Salmos 36, versículo 2, Salmos 36, versículo 2, leeré el 1 y el 2. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. En este Salmo 36, del 1 al 2, es un Salmo de David, que es siervo de Jehová. Él da una declaración acerca del impío, de la iniquidad en la vida del impío. Es lo que él siente en el corazón, decir acerca del impío. ¿Cómo esto empieza? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No es un temeroso de Dios. Hay programas hoy en la televisión, por ejemplo, los judíos vienen, o ese tipo de programas que simplemente hacen burla de la palabra de Dios. Ay, qué falta de temor de Dios. Las personas no entienden en lo que se están ocupando, qué es lo que están viendo, y no saben el juicio que van a dar ante Dios. Hacen burla de ese Dios que un día los va a juzgar, ese Dios que va a decidir quién va a ir a la vida eterna o a la perdición. Y de Él se burlan, y de su palabra. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Entonces no hay temor de Dios delante de sus ojos. No ve a Dios, no quiere ver a Dios. Porque cuando nosotros tememos a Dios, nosotros nos ocurre lo que le ocurrió a Isaías, cuando vio a la santidad de Dios con los serafines alrededor de él, y llaman al Señor, Señor de los ejércitos, y dice en el versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La revelación. Cuando vemos la luz de Dios y su santidad, nosotros vemos las manchas, nuestro pecado que tenemos sobre nosotros. Y esto es lo que le ocurrió a Isaías. Las buenas noticias para cada uno de nosotros que escucha este mensaje es que Dios purifica y envía a uno de los ángeles y puso un carbón en los labios de Isaías y le dijo de que este lo purificaba. Por ejemplo, el profeta Zacarías, cuando él ve una visión de Josué, el sumo sacerdote, que estaba vestido de ropas inmundas en el capítulo 3, de ropas inmundas que simbolizan su pecado, y también allí Dios envía un ángel para quitarle estas ropas de pecado y ponerle ropas nuevas
y quita de él su pecado. Dios no quiere que las personas se pierdan y que vayan a la perdición. Está escrito en la palabra de Dios de que Dios no se goza en la perdición de las personas. Él quiere también que el impío se salve. Dice en Ezequiel de que Él quiere que el impío se arrepienta de sus pecados, que se devuelva de sus maldades y Dios lo recibirá. De vuelta a Salmos 36, el impío, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Él quita sus ojos de Dios porque él odia la corrección. Cuando ve a Dios, ve su propia iniquidad, porque él ve su santidad y porque esto ilumina lo malo que hay de él y él prefiere ir en oscuridad. Pero el llamado de Dios a todo quien escucha este mensaje, que hasta hoy ha dicho no existe Dios y no creo en Dios, todos son tonterías, pues Dios te habla a ti y te dice no te quedes en este sitio. No se necesitan quedar bajo el título de necio. Vuelvan a mí, dice Dios. Está escrito en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a Jesús para morir con el mismo principio como iban a sacrificar al animal en el templo. Fue crucificado Jesús para que las personas obtengan el perdón, expiación y sean salvos de la muerte eterna y reciban vida eterna en el paraíso. Porque hay dos caminos, o el paraíso o el infierno, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Quien cree en Jesús reconoce esto y confiesa sus pecados. Confieso mis pecados y recibo el perdón y se recibe la vida eterna. Voy a continuar leyendo el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios ahora busca con este mensaje que estoy compartiendo no juzgar a las personas y que te vas a ir al infierno, porque Jesús vino a salvar. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz del mundo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto ya lo expliqué. La luz de Dios. Las personas no quieren esto porque prefieren continuar con su pecado, la pornografía, que otra cosa mala. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros recibimos la fe en Dios y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, entonces podemos ser luz en la oscuridad y nuestra vida cambia y podemos hacer algo bueno para Dios. Con estas palabras quiero terminar hoy esta serie pequeña de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tu corazón te miente y te dice que no hay Dios, no escuches esta mentira. Si tu corazón te dice que tú eres justo y que eres perfecto, no escuches esa mentira. Sé humilde y abierto a Dios para recibir el perdón y su corrección. Arrepiéntete y recibe su perdón. Y si tu corazón te dice que Dios no te quiere y que eres indigno, no escuches esa mentira. Dios sí te quiere a ti. Ven a mí, vuelve a mí, dice Dios. Él es el buen pastor, Jesús, que busca su oveja para devolverla.
Entonces que el Señor les bendiga, que tengan un buen día. Shalom. שאדון יברך את כולכם. יום טוב לכם. שלום.